No se diga más por Top Latina. De Santiago José Muñoz Tapia, director de proyectos de recursos mineros y expresidente de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, bueno, gracias a todo el panel aquí. Son de expertos en la comunicación y otros temas. Bueno, nosotros podemos humildemente hablar un poco de este tema que es parte de las ciencias geológicas, todos los relacionados con la Tierra. Es un placer contar con usted aquí en No se diga más. Y bueno, justo antes de salir al aire le comentaba que en el fin de semana estuvimos viendo una noticia que es recurrente. Es que en cualquier momento puede ocurrir un sismo en la República Dominicana, sí, que debemos de estar preparados. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados y si existe algún mecanismo de previsión en estos momentos de un terremoto? Sí, ese es un tema que muchas veces se toma cuando ocurre un evento, como el caso en la fosa de Caimán del sismo de 7.6 en ese momento, hace como 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Esto debe ser de una educación continua o continuada con relación a únicamente no de los terremotos, todo lo concerniente a donde estamos como isla española dentro de lo que es esta placa pequeña, la placa del Caribe, empujada por esas inmensas placas como la de Norteamérica, Suramérica, la placa de Cosco. Entonces, diariamente ocurre o al año ocurre un terremoto de 8 puntos, por encima de 8. En un año también puede ocurrir 5 o 6, entre 7.9 y 7.5 por ahí, y tipo el de Haití, de entre 7 y 7.4 pueden ocurrir unos 15, pero diariamente está temblando con temblores de 4 o 5, son miles, y menores por una cantidad enorme. ¿Qué sucede? Que la isla española tiene una evolución geológica, hablando de más de 100 millones de años, que está dentro de todas estas islas del Caribe, que unas que otras, para que entiendan bien, unas que otras tienen cada una un segmento de una o de otra. Pero aquí en la isla española es donde hay esa evolución y esos datos más contundentes desde el Jurásico Superior hasta ahora de la placa del Caribe. Es decir, esta isla se formó en un punto caliente donde hoy se llama Los Galápagos, en el Pacífico, parte, no todo, porque nosotros la isla es como un mosaico, y por eso es lo que llama la atención el tema de que usted se mueve de un lugar a otro y cambia nosotros llamamos la geodiversidad, los biólogos biodiversidad, pero la biodiversidad se genera de la geodiversidad, donde están las rocas, los tipos de rocas. Un ejemplo, la cordillera central tiene la elevación más alta del Caribe, el Pico Duarte, sí, y ahí hay rocas basálticas del origen de toda esa componente volcánico. Entonces, la isla está formada por 12, nosotros llamamos 12 terrenos tectónicos, son como formaciones geológicas, una diferente de la otra. 12 en la isla. Llamamos terrenos tectónicos. Un ejemplo, la Sierra de Bauruco y la parte de Hot-Ser de Haití, todo ese segmento es uno de esos segmentos, una formación geológica entera, ¿no? Sí. Que en un momento estuvo separado más de 50 kilómetros de donde está actualmente. Ustedes ven por los empujes de las placas mayores, en esta placa del Caribe, los componentes de la isla se han ido uniendo. Es decir, existía el canal marino, lo que hoy es el lago Enriquillo, por un evento geológico quedó cerrado ahí, por eso tiene esas aguas hipersalinas. Entonces, por eso es que hay que entender que cuando
tiembla la tierra, ocurre, no es, la isla se está moviendo a diario, un segmento de la isla diferente a otro. Un ejemplo, la cordillera septentrional y Samaná fue una isla. Samaná, por eso su característica geológica que llevan al atractivo turístico, ¿no? Sí. Los paisajes, tienen las zonas de rocas cársticas. Entonces, en Samaná, cuando usted va de Samaná hacia las galeras, hay un sitio que le llaman Punta Balandra, ahí hay unas rocas metamórficas que estuvieron 40 kilómetros o más de profundidad, y por la subducción de la placa de Norteamérica en nosotros, que es lo que crea la fosa de Puerto Rico, trinchera de los muertos. De la trinchera de Puerto Rico o la famosa fosa de Milwaukee. Entonces hay unos empujes. Nosotros estamos siendo empujados tanto del norte, pero hay también diferentes áreas de la isla que se están en esos segmentos de rocas de una u otra índole, se están moviendo a diario. Cuando usted dice de este tramo de distancia que se corta entre uno y otro, sí, ¿se refiere a distancia de un punto al otro o se refiere a que elementos que estaban bajo la superficie pues están saliendo a la han superficie? emergido. Claro, un ejemplo, aquí este borde de Santo Domingo, vamos a decir, viene desde la parte de San Cristóbal, todo este borde hacia vamos a decir, Punta Cana. Usted ve que son esas terrazas, nosotros llamamos esas terrazas marinas. Un momento toda esta zona estuvo bajo del mar, hace más de 1 millón de años. Los geólogos hablamos de algún peligro de que eso vuelva a sumergirse. No, lo contrario. Nosotros nos estamos levantando, y por eso usted desde el borde del malecón usted viene subiendo las diferentes terrazas. Incluso hay un ejemplo muy bonito, y es la Cayetano Hermoseno, detrás del Parque Mirador Sur. Se ven esas cavernas, y eso no fue más que un borde de costa. Pero volviendo para entender por qué tiembla, y también las áreas de más riesgo sísmico de la isla, entonces este segmento de la Sierra de Bauruco y la zona de Haití, entonces hay lo que se llama la falla Platten Garden Enriquillo, que hoy día es lo que está en movimiento, y ocurrió el sismo de Haití del 2010, enero de 2010, de 7, magnitud 7. Hay gente que habla en grados, no, los terremotos se miden, es una magnitud, es una energía que se libera y se mide. Entonces, esa parte de la Sierra de Bauruco y Hotse de Haití, ese es un segmento de rocas que pertenece a ese bloque de lo que es Jamaica. Y para que noten, Jamaica es el único país del Caribe donde tiene esa cantidad enorme de bauxitas, como la tenemos nosotros. Cuba tiene también. No, que Cuba no tiene esa dimensión. Incluso en las otras partes de la isla de nosotros no hay bauxita. Exacto. Y es por los bloques que se fueron moviendo. Entonces, un segundito. Entonces, hay otro segmento de rocas que lo que separa, por ejemplo, la cordillera septentrional de Valle del Cibao, que esa es la falla septentrional. Entonces, esos segmentos, igual como la parte de Samaná y esa parte, son de la zona de más alto riesgo sísmico. Ahora, ingeniero, hay muchos mitos alrededor del tema de los sismos. Ya. Y yo en lo personal he escuchado muchas veces que cada tantos años se repiten movimientos telúricos de gran magnitud. Sí. El último de gran magnitud en esta región fue apenas al lado en el 2010, el de Haití, si mal no recuerdo, el de mayor intensidad o el más destructivo en esta zona, en estos últimos años. Ya estamos en 2025. Y lo que nos angustia a todos, aunque no lo digamos y no lo expresemos y no pensemos en el momento de eso, es que en cualquier momento puede haber un terremoto. Claro. ¿Eso es real, que efectivamente cada tanto tiempo ocurre? Si es así, ¿cada cuántos años? ¿Estamos a punto
¿Nos quedan unos años más o igual debemos estar alerta? Sí, hay algo muy importante. Los terremotos todavía no se predicen. Un ejemplo, se hace con los sismógrafos, hay un monitoreo constante y hoy día con los puntos que se van tomando con los GPS, se va y ahí es lo que sabemos qué parte de la isla se está moviendo más. ¿Qué sucede? En la evolución de la isla ha temblado toda la vida. Es decir, ¿por qué? Porque es que hay zonas que se están moviendo más y hay movimiento. Un ejemplo, el terremoto que destruyó la zona de Santiago, la zona por Jacagua, se llama Santiago Viejo. ¿Qué año es 1560 y algo. Entonces, Santiago lo movieron a donde está actualmente. Está actualmente. Pero ya esa zona de Jacagua ya está poblada. Entonces, un ejemplo, pero el mayor terremoto del país, el de mayor magnitud, el 4 de agosto de 1946, de 8.1, en la zona de Samaná. Que 4 días después vuelve y tiembla, porque por eso ahí es que vienen... La secuela. Que tiembla, sigue... Las réplicas. Exacto, las réplicas sigue. Hubo una réplica por encima de 7 y entonces produjo el tsunami, que en ese entonces era más remoto, que hubieron muchas pérdidas. Entonces, en el otro terremoto de envergadura, por ejemplo, en Haití hubo una destrucción en el 1777. Acérquese un poquito más el micrófono, Santiago. Y también aquí hubo uno en el 1751 en la zona cercana a Baní, y ya en los 1600 hubo otro aquí, que incluso eso produjo unos pequeños tsunamis. Hubieron terremotos en 1842, 1847 en el borde de la septentrional. Hay que entender un ejemplo. Está Puerto Plata, la cordillera septentrional, está Samaná. Entonces hay una zona donde la placa de Norteamérica, es una placa inmensa, hace unos empujes en nosotros. Y por eso se ha ido elevando toda esa cordillera septentrional, incluso Samaná. Samaná sigue creciendo. Sí, creciendo o levantándose. Entonces hay unos empujes. Nosotros, la isla se está moviendo hacia el este, y hay una zona de y la economía también. Sí. Hay una zona, nosotros llamamos la plataforma de las Bahamas, unas rocas antiguas, que esa parte de todo ese borde que afloran algunas partes en el norte de Puerto Plata, ya en la cuenca, la parte esta de la zona de La Plata. Entonces, hay como como cuando usted no deja pasar algo, hay una presión que se está acumulando, y por eso, y hay que recuerden un ejemplo, el 22 de septiembre del 2003, el terremoto de Puerto Plata. O sea, a mayor presión, mayor posibilidad de que ocurra un movimiento en esa zona. Entonces hay una energía que se va acumulando y de repente es que rompe. Entonces, dale. Sí, bueno, en los estudios, usted ha hecho un estudio sísmico nacional de riesgo. Si ocurriera un gran terremoto, vamos a decir de una magnitud cercana a 7, para no decir 8, ¿dónde esto puede ocurrir en el país? Sí. Cuando hacemos un estudio de la amenaza sísmica, un ejemplo, el riesgo no es más la amenaza por la vulnerabilidad por el nivel de exposición, que fue el estudio que se hizo aquí en el Gran Santo Domingo, fue de la amenaza y zonas más vulnerables. Entonces, históricamente se lleva todo lo que relacionado con los diferentes sitios, la magnitud donde se ha ocurrido esos eventos grandes, y por eso en Haití había
se decía que podía ocurrir un terremoto en cualquier momento. En el 2008, nosotros hicimos la Conferencia Geológica del Caribe. Yo era presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, y uno de los geólogos franceses que estaba haciendo unos estudios en Haití, ahí él lo expuso. En Haití en cualquier momento puede ocurrir un sismo. ¿Por qué? Llegando a lo que decía Ale, hay un tiempo, hay unos empujes que se van realizando y llega un momento que rompe. Y un ejemplo, el sismo del 46, de allá aquí, hace más de 70 años. Entonces, ¿qué sucede? En cualquier momento puede ocurrir un evento de gran magnitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Todos los relacionados con ese, vamos a decir, ese sistema de prevención, mitigación y respuesta ante desastre, no es cuando tiembla un día y decir, va a haber, no, esto tiene que ser cada día. Un ejemplo, las zonas donde han ocurrido los tsunamis, usted va, no hay un letrero, no hay un sistema. En Puerto Rico tienen unas sirenas. Precisamente, ingeniero, me gustaría que abordemos un poquito sobre el tema de los tsunamis. Jorge. Don Santiago, hace un par de semanas, bueno, no este fin de semana, sino el anterior, se vivió un proceso de una alerta de tsunami en el país, y después se recogió lo de la alerta. En Puerto Rico sí estuvo bajo alerta de tsunami. Lo que quiero es entender si hay un rango en las escalas de la magnitud de los terremotos, de los movimientos telúricos, que determine, si el terremoto pasa en las costas dominicanas, a partir de esta magnitud existe peligro de terremoto. Si es menor, o si hay una escala puntual de que no importa dónde pase, a partir de esta magnitud se presenta un peligro de tsunami. Exacto. Para entender un poco, un ejemplo, en la zona que tembló, en la zona del Gran Caimán, ahí hay nosotros llamamos una zona de expansión. Y también, por ejemplo, en la formación de las placas, hay una parte que es de las placas tectónicas, hay una parte que es una zona que son de divergencia. Incluso internamente en el mar hay unos dorsales, donde es una separación que incluso ahí puede salir hasta magma. Entonces, esa separación genera una falla geológica regional, que es la que pasa, se llama la falla de Oriente, que pasa por el borde de Cuba. Entonces, y hacia nosotros se une con lo que nosotros llamamos la falla septentrional oeste. Entonces, que esa parte es la que le da un rango a la zona de Santiago de Cuba, de más alto riesgo sísmico en Cuba. En Cuba, incluso el Centro Nacional de Sismología en Cuba está allá en la zona de Santiago. Una vez estuvimos allá en un seminario únicamente de eso de los terremotos y tsunamis. Y hay la otra que se genera en esa separación, es la falla de Motagua, que va hacia Guatemala, una zona de volcanes y altos riesgos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tembló, al principio dijeron casi 8, 7.9, después eso es preliminar, después se ajusta, 7.6. El hijo mío me preguntó, pero eso están hablando de tsunami. La zona donde ocurre una zona de divergencia para temas de tsunami es menor el peligro. Cuando lo vi, dice, puede generar alguna pequeña ola, pero no una magnitud grande. Recuérdese, cuando tembló Haití, en el 2010, en enero, es cuando tembló magnitud 7, entonces se habló de tsunami. Hubo una alerta de tsunami y en la zona de Pedernales hubieron una pequeña ola, no llegaron a 50 centímetros. Por el tipo, es decir, la falla que generó el terremoto de Haití es una falla, nosotros llamamos transformante, es decir, de deslizamiento. Un bloque se está deslizando contra otro. Y eso ocurre en la zona de Caimán. 7, ahorita le muestro en el mapa esa parte. Entonces, ¿qué sucede? La parte norte
donde hay los terremotos de mayor magnitud que generan tsunami son las zonas de subducción. Recuérdese el terremoto en Japón, Sí. que generó ese inmenso tsunami, una bestialidad, y fueron 8.8 por ahí la magnitud. Entonces, cuando en todas las zonas de subducción, es decir, que la placa inmensa de Norteamérica entra en la placa del Caribe, está generando ese empuje, que eso es lo que genera. Eso es lo que pasa, ese es el mismo movimiento, la misma presión que se genera, lo que usted decía más temprano en Samaná. Exacto. Entonces, por ejemplo, frente a Puerto Rico, hacia el norte, está lo que llaman todos los abuelos de nosotros hablaban de la famosa fosa de Milwaukee. Sí. Ellos le llaman la trinchera de Puerto Rico. Entonces, ahí se genera en esa subducción esa fosa de 8.4 kilómetros de profundidad, que incluso internamente hay unas fallas ahí. ¿Qué sucede? Que ese borde, Samaná, el borde del este y esa parte de hacia Puerto Plata, esa zona, pues hay que brindarle una máxima atención con el tema de los tsunamis. Okay. O sea, entonces, de alertas, de educación. Avisos, igualmente. Entonces, en el borde este, en el borde de nosotros aquí, Santo Domingo, siguiendo hacia el sur, es menor, pero cuando hicimos el estudio de amenaza sísmica aquí en el Gran Santo Domingo, también se hizo una modelación con una universidad de España y un instituto de riesgo, también el Servicio Geológico francés, de que si un ejemplo tiembla lo que se llama en la zona de la trinchera de los muertos, es decir, usted se para frente al malecón aquí, mirando unos 50, 80 kilómetros hacia el mar, ahí está esa depresión de 5 kilómetros de profundidad, es decir, 5.000 metros. Uh-huh. Entonces, si se genera un terremoto ahí, que hay evidencia de que han ocurrido, porque con el empuje de la placa de Norteamérica, ahí se crea una zona vamos a decir, tenemos siempre los geólogos unas discusiones, una zona de subducción, pero menor. Okay. Sí. Entonces, ese empuje hacia acá. Entonces, ahí hay una barrera, es decir, esa depresión de 5.000. Entonces, si se genera un terremoto aquí, se hizo el modelaje y llega aquí a la costa ahí de Guivia, esa zona, claro, entre 10 a 15 minutos. Okay, pero para entender, a ver si entendí. Sí. Para que en Santo Domingo específicamente, exacto, se produzca un maremoto, uh-huh, tiene que ser en una magnitud mucho mayor a la que se produciría en la zona de Samaná. O para que nos impacte. Para que nos impacte. Exacto. Es decir, un ejemplo, se hizo el modelaje para un terremoto de 7.4 uh-huh, en esa zona, y también el otro modelaje fue en el borde de Venezuela. ¿Por qué? Porque la placa del Caribe hay una zona que pasa por la zona de Caracas, esa parte, que ahí se generan igualmente en la zona esa que me la mencioné. Se generan subducciones. Se genera choque, para que la gente lo pueda entender. Hay una como choque. A veces, porque estoy tratando de agarrar al ingeniero. Lo de la subducción es igual el choque, pero hay una parte que hace presión hacia abajo. Exacto. Abajo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y un ejemplo, si yo le muestro un mapa de los sismos históricos del país, se va a ver mayor punticos de temblores en la zona este. ¿Qué sucede? La subducción de la parte de la placa de Norteamérica en la placa del Caribe y esta parte que le hablé, hay una zona internamente debajo, un ejemplo, del este, entre, San Pedro hacia allá, que ahí abajo ninguna de las dos se une y ahí se generan, siempre tiemblan, incluso a profundidades que muchas veces uno va catalogando
por ejemplo, de Haití tembló, de magnitud, de la profundidad fueron 10 kilómetros, pero ya cuando son muy profundos, la generación de tsunami es menor. Lo que le quiero decir, un ejemplo, una zona de divergencia como tenemos en la zona de Caimán, donde se generó ese sismo de 7.6, para que se crea un tsunami de envergadura, tiene que temblar por encima de 8 puntos, como el de Japón, 8.9. De 8 por allá, para arriba. Una tremendidad. Ahora, en la parte norte, como ocurrió en el 4 de agosto del 46, entonces ahí se generó ese maremoto, ese tsunami de Matancita. Que lo que sabemos es que Santiago no va a sufrir tsunami nunca. Porque no. Ok, burlate, tiene su lado positivo, ¿eh? Exacto. Entonces, ese borde, sí, llamar la atención, ese borde de cuando usted va subiendo de Santiago, yo estudié allá en la Madre y Maestra, en la carrera de geología, cuando uno va subiendo hacia la cordillera septentrional, esa falla septentrional pues está generando una acumulación de energía que en cualquier momento puede haber un sismo. El tema de que, tiembla y alguien dice que en cualquier momento. No, esto debe ser a diario, incluso esas comunidades. Un ejemplo, las alcaldías en esas municipalidades, en la área de planeamiento urbano o puede tener los mapas de dónde podría llegar. Eso lo hicimos aquí. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, la ola mayor, vamos a decir, entre 1 metro a 3 metros, podría entrar por Guibia un poco, porque esa es la zona más baja. Incluso esa zona, hay arenas casi en donde están esos edificios abandonados. Por eso que no se puede construir en esa parte. Donde estaba la lata. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se hizo el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad del Gran Santo Domingo. Hay zonas que salieron unas zonas muy arcillosas. Un ejemplo, bajando ahí la Chuchi, en la zona donde se acumula arcillosa que se pueden inundar. No, bueno, zona arcillosa se puede, si está en por ejemplo, nosotros llamamos una dolina. Recuerden el parque ambiental de la Núñez de Cáceres o el que está ahí bajando. La idea es que esta zona se puede señalizar. Rocas calizas. Claro, y se puede. Es el llamado. El tema de la arcilla o un material arenoso es que cuando tiembla hay unas ondas primarias y hay unas ondas secundarias. Cuando usted siente que los animales, las aves vuelan, los gatos salen corriendo, esa onda primaria va generando en el suelo unos pequeños movimientos. Ahora, cuando viene la onda secundaria y uno en los sismógrafos se detecta, es como cuando usted le hace un electrocardiograma. Ahí sí, y comienza de repente. Entonces, y también hay una combinación. Hay ondas S, la ondas P, la primaria, la onda secundaria, y hay una onda que no sé por qué le pusieron love, amor, pero esa se mueve para todos los lados, vertical, horizontal. Como el amor que debe ir a todas partes. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso hay gente que, pero yo no lo sentí, yo estaba al lado y lo sentí. Hay ondas que en un sitio puede generar ya movimientos verticales. Otro que usted no se puede quedar en el suelo. Entonces, dependiendo si la roca es más dura, no hay una amplificación de las ondas. Por eso es que en los sitios, cuando hacemos la geología de los sitios, las rocas calizas que usted ve, hay zonas aquí en Santo Domingo, yo a veces donde quiera que hacen un hueco me paro a tirar la foto. Para identificar la roca. Porque nosotros hicimos ese levantamiento en el Gran Santo Domingo y se perforaron más de 60 perforaciones entre 20 y 80 metros. Entonces eso nos indica después la geofísica y otros temas conjuntamente con la geología. Entonces por eso zona de más de la parte de amenazas sísmicas mayores. E incluso cuando usted va a comprar un apartamento, una casa, lo que sea, usted es mejor orientarse un poquito qué zona, en caso de que tiemble, si es una zona arcillosa o está en roca dura,
qué zonas se puede... ¿Cuáles son las zonas más seguras? Bueno, yo creo que, ingeniero, con usted pudiéramos seguir abundando muchísimo más sobre esto, pero lamentablemente hoy se nos acabó el tiempo. No, estamos a las órdenes. Comúnmente los que estamos en esta parte de la ciencia geológica, yo estudié ingeniero geólogo, después hice una maestría, después hice un doctorado en ciencia geológica, por esto mismo, de que uno no puede pararse con esto, y seguimos en temas de investigación y de estudio y formando nuevos geólogos, porque incluso con el tema de la vulnerabilidad en el Gran Santo Domingo. Ustedes vieron que cayó un edificio en estos días por la Romana, otro por San Cristóbal. Usted ve cosas que construyendo, dicen, no, pero es que eso no pueden ni darle permiso, ni nada, ni hacer, porque es que después los construyen, los pintan bien, le ponen un pañete ahí, y entonces después usted va a comprar, de repente es el que cae, hay 8 o 10 familias ahí, después, no, fue que construyeron. No, bueno. Eso debe ser muy estricto, muy estricto. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí en No Se Diga Más. Ha sido el ingeniero Santiago José Muñoz Tapia con nosotros en No Se Diga Más. No Se Diga Más por Top Latina.